Muy bien, vamos a hablar sobre la legislación de la seguridad industrial. Es muy importante tener en cuenta de que siempre que se empiezan a desarrollar actividades económicas, pues las actividades económicas de una manera u otra pues afectan a los trabajadores, a los dueños de las organizaciones y al entorno donde se desarrollan esas actividades económicas. Digamos que a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, cualquier persona pues podía montar su empresa y empezar a desarrollar una serie de actividades de tipo económico para las cuales necesitaba contratar empleados. Y los empleados pues tenían que estar de cierta manera bajo el mando de las personas o propietarios de las organizaciones. En cierto sentido dependían mucho del buen juicio de los dueños de las empresas para poder contar con un lugar de trabajo seguro y hacer actividades que fueran realmente seguras. Entonces, en cierto modo, y durante mucho tiempo, pues muchos empresarios pudieron haber visto a los empleados como un activo más, como una máquina más de la organización, como un instrumento más de la organización, donde pues lógicamente no existía una consideración especial por el bienestar del empleado, por la salud del empleado, y por evitar que éste tuviera accidentes o problemas debido al desarrollo de su trabajo. En ese tiempo todo quedaba pues en manos de la buena voluntad del empleador. Si el empleador sentía aprecio y simpatía por sus empleados, pues podría tomar ciertas medidas que beneficiaran a sus empleados. Pero como siempre, la mayoría de empresarios buscan el beneficio o buscaban el beneficio a corto plazo, entendían que empezar a tomar ciertas medidas que protegían al empleado indicaban, digamos, un aumento en los gastos y posiblemente también, según ellos, una disminución en los ingresos. Por eso muchos resultaron renuentes a tomar ese tipo de medidas. Pero a la larga todos sabemos que si se toman unas medidas adecuadas para garantizar el bienestar del empleado y el bienestar de la comunidad en general, pues las empresas van a tener a largo plazo mayores utilidades, menos incidentes, menos accidentes, menos enfermedades, menos pausas en el ciclo laboral de los empleados. Vamos a tener menos necesidad de tener que estar capacitando personas nuevas porque las que tenemos actualmente se accidentan. Vamos a ahorrarnos mucho dinero en capacitación porque cada vez que se necesita hacer un reemplazo de una persona que se enfermó, pues hay que hacer un proceso de capacitación. Y teniendo en cuenta que si una persona empieza un trabajo en una organización en la cual no tenía ningún tipo de experiencia, pues su productividad tampoco va a ser la mejor. Es decir, no va a tener el mismo ritmo de producción que tiene un empleado que ya lleva varios meses o años trabajando y que ha desarrollado unas habilidades y una conciencia de la forma de hacer las cosas que lo hace mucho más eficiente. Entonces, si nosotros pensamos ahorrar y buscamos ahorrar a través de la no inversión en procesos relacionados con la seguridad industrial y la salud ocupacional, a la larga eso barato va a salir mucho más costoso porque tendremos que asumir costos por situaciones como accidentes, por situaciones como enfermedades, pagar incapacidades, reparar maquinaria posiblemente, costos de capacitación y contratación de nuevos empleados, indemnizaciones en el peor de los casos. Entonces es realmente un buen negocio, muy buen negocio, invertir en la seguridad de los empleados. Es un negocio que a la larga se reditúa y es la mejor decisión que se puede tomar. Entonces, cuando hablamos de la legislación de seguridad industrial, es la normatividad que regula las relaciones de producción laboral con un sentido de salud y seguridad, de manera que se garantice el desempeño del trabajador, resguardando su integridad y la de la comunidad, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo pues, regula las relaciones obrero-patronales y sirve para que pues, no haya abuso por ninguno de los dos lados, estableciendo los derechos y los deberes de los empleadores y de los empleados. Pero era necesario una legislación que fuera un poco más enfocada
justamente en que el trabajador pueda tener un buen desempeño. ¿Por qué? Porque tiene salud y seguridad a la hora de desarrollar sus actividades. Cada vez que surge una situación nueva, es importante regularla, ¿no? Cada vez que se presenta un fenómeno global nuevo, como por ejemplo la profesionalización o la industrialización de las organizaciones en Colombia, pues se necesitan también actividades que regulen y que garanticen el bienestar y la justicia en las relaciones obrero-patronales, para que pues todos salgan ganando. Al final todos ganamos. Gana el empleado, gana el empleador, ganan los consumidores y ganamos todos cuando se generan este tipo de regulaciones. Hablemos de la ley novena. Es la ley marco de la salud ocupacional en Colombia. Todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional en Colombia está enmarcado dentro de esta ley, que es fundamental y muy importante, ¿no? Es la primera ley que se consagró como la base de la salud ocupacional. Tiene por objeto preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos. Entonces, es muy importante que entendamos esta situación, ¿no? Hay que trabajar en preservar la salud de los individuos, conservarla y mejorarla también, ¿no? Un empleado que tenga un buen estado de salud es un empleado que va a ser productivo y va a ser útil a la sociedad, va a ser útil a su familia y va a ser útil a la organización. Entonces, por eso es tan importante que el surgimiento de esta ley, ¿no? Regulando los aspectos relacionados con la seguridad industrial, ¿ya? Ustedes saben que la seguridad industrial pues se enfoca mucho en la prevención de incidentes y accidentes de trabajo, en el desarrollo de procesos industriales y de todo tipo, ¿no? Y también pues también prevenir las enfermedades de tipo profesional a través de la detección de los riesgos. Muy bien. En la ley novena se analizan condiciones sobre maquinarias, equipos, herramientas y actividades como el manejo, transporte y almacenamiento de materiales, las instalaciones y equipos y los riesgos de accidente o enfermedad. Entonces, esta ley te obliga como empresario a tener en buen estado las máquinas que se encargan de los procesos productivos para prevenir enfermedades o prevenir cualquier tipo de accidente, ¿no? La utilización de herramientas también es un aspecto fundamental, partiendo de la capacitación y de la utilización de las herramientas adecuadas. Cuando no se utiliza una herramienta adecuada para desarrollar un trabajo, se puede generar fácilmente un accidente laboral. Y las actividades también tienen que estar reguladas. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del ámbito de trabajo, ¿no? ¿Qué actividades pueden resultar inseguras o riesgosas dentro del proceso del trabajo como tal, ¿no? Lo mismo reglamenta la forma en que se tiene que hacer el transporte y almacenamiento de materiales, las cualidades que deben tener las instalaciones y los equipos, y los riesgos también tienen que ser evaluados, y esto es a lo que nos obliga la ley novena, a evaluar los riesgos de accidentes o de enfermedad, y lógicamente una vez evaluados, tomar medidas para prevenirlos. Por otro lado, y tenemos una resolución que es la resolución 2400, que es llamado el Estatuto Nacional de Seguridad Industrial. Cuando hablamos de un estatuto, pues nos estamos refiriendo básicamente a la base, a la raíz, a los principios básicos, a las normas que generan cierto proceso, actividad, organización o empresa. Entonces, cuando hablamos de que es el Estatuto Nacional de la Seguridad Industrial, estamos diciendo que es la esencia de la seguridad industrial, porque establece las disposiciones sobre la vivienda, la higiene y la seguridad en los establecimientos de trabajo. Es decir, todo esto está establecido mediante la resolución 2400. ¿Cuál es el fin de esta ley? Pues de esta resolución. Su fin es el de preservar y mantener la salud física y mental. Tengamos en cuenta lo siguiente, o sea,
Eh, no solamente la salud ocupacional busca mantener la salud física de los empleados, sino también la salud mental, evitar situaciones que afecten la estabilidad mental de las personas, es decir, hay anomalías y situaciones que pueden generar cierta cantidad de problemas mentales. Y no pensemos que solamente los que tienen problemas mentales son los esquizofrénicos, ¿no? Muchas personas y la mayoría de la población en algún momento de su vida presentan enfermedades mentales o problemas mentales. Como por ejemplo, ¿cuáles? Digamos, por ejemplo, la depresión es una enfermedad de tipo mental, ¿ya? Los celos son una depresión, pero los celos son una enfermedad de tipo mental también. Entonces, no solamente ese tipo de situaciones, la paranoia, digamos, las manías también son situaciones relacionadas con la parte de una anomalía mental. Entonces es muy importante mantener a los empleados también libres de este tipo de situaciones. Un empleado con mucho estrés va a desarrollar problemas de funcionamiento mental, ¿no? De claridad, de lucidez, de toma de decisiones, ¿ya? Entonces esto es muy importante y se debe cuidar tanto la salud física como la salud mental, ¿ya? Además de eso, pues en esta resolución, como ya saben, se busca prevenir accidentes y enfermedades. Busca mejorar las condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. Además, define las obligaciones tanto de patronos como de los trabajadores sobre el tema y el campo de acción de la misma. Esta resolución nos dice, no solamente los patronos tienen responsabilidad, y no solamente los patronos tienen obligaciones. El patrono, lógicamente, está obligado a brindar las condiciones seguras de trabajo para el desarrollo de las actividades de manera adecuada. Pero el empleado también tiene la obligación de acatar la normatividad enfocada en el cuidado de su ser, ¿no? La utilización de los famosos EPP, elementos de protección personal como guantes, gafas, mascarillas, todo ese tipo de adminículos que son útiles. También trabajar y seguir las instrucciones y los protocolos establecidos para el desarrollo del trabajo, ¿no? No hacer actos inseguros o actividades que puedan resultar riesgosas. ¿Por qué? Porque esto genera accidentes. Y si se comprueba que es por parte del empleado, pues la responsabilidad del empleador disminuye realmente. Entonces, un accidente no pasa solamente porque las condiciones de un lugar sean inseguras. A veces hay actos irresponsables o no se siguen las instrucciones necesarias o la normatividad establecida para el desarrollo de ciertas actividades y esto puede generar que se presenten accidentes laborales o enfermedades. Entonces es muy importante que los empleados tomen conciencia de que ellos también son responsables y son los principales responsables de las condiciones óptimas de trabajo. Tenemos también la resolución 2413. Se reglamenta y normaliza todo lo referente a la higiene y seguridad en la industria de la construcción. Miren, esta se enfoca mucho en la industria de la construcción, que es una de las industrias donde más accidentes se están presentando, ¿no? Entonces, por eso se creó esta resolución especial. Se definen los aspectos médicos y paramédicos de esta actividad. Entonces aquí se definen todas las condiciones y los procedimientos que se tienen que hacer para prevenir y para curar o evitar males mayores en caso de generarse accidentes o enfermedades profesionales, ¿no? Y ahí se habla sobre, por ejemplo, la aplicación de los primeros auxilios a los trabajadores, los métodos de traslado, la utilización de herramientas de auxilio como camillas y otro tipo de herramientas que pueden ayudar en caso de un accidente. Entonces, cada vez que se genera un proyecto de construcción, así como se presupuestan los días, se presupuestan las inversiones, se presupuestan los gastos,
También se presupuestan los accidentes y lamentablemente también hay que hacer un presupuesto de fallecidos, de muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de actividades de obra social, de obra de de ingeniería civil y de construcciones, normalmente pueden tener muchos accidentes y pueden también tener en algunas ocasiones fallecidos. Entonces, si se hace un puente, por ejemplo, que va a conectar, digamos, dos montañas, se puede hacer hasta una presupuestación de accidentes que se pueden generar ahí. Y si es un proyecto mucho más grande, se entiende que es muy alta la posibilidad de que fallezcan personas en eso. Entonces, por ejemplo, miren ustedes la Torre de Cali. En la Torre de Cali, ustedes la ven ahí, pero durante su proceso de construcción hubo varios fallecidos. Y si nos vamos a varios edificios simbólicos, como el edificio Colpatria en Bogotá, también tuvo fallecidos. Cuando hablamos de la construcción del puente Pumarejo, también falleció gente en ese proceso de construcción. Entonces, es algo muy lamentable, pero es algo que se entiende. Y pues básicamente pues con esta resolución lo que se busca es justamente que ese presupuesto cada día sea más pequeño. Las empresas de exploración de petróleo cuentan los días que no tienen accidentes laborales como un éxito. Pero hay que entender que es algo presupuestado, es una situación que lamentablemente no somos conscientes, pero es algo normal que cuando haya grandes obras civiles hayan fallecidos y hayan gran cantidad de accidentes. ¿Cuál es la labor que tenemos que hacer si estamos involucrados en procesos de construcción o este tipo de empresas? Pues disminuir llevar a su menor expresión la cantidad de incidentes, la cantidad de accidentes o la cantidad de fallecidos por este tipo de situaciones, ¿no? Pues bien, entonces digamos que la resolución 2413 se reglamenta, por medio de ella se reglamenta y se normaliza todo lo referente a la higiene y seguridad en la industria de la construcción. Se definen los aspectos médicos y paramédicos de esta actividad. La organización del programa de salud ocupacional enfatiza sobre campamentos, las excavaciones, los andamios y las escaleras. Trata sobre las demoliciones, manejo de residuos y la protección de personas no vinculadas directamente al proceso. Entonces, desafortunadamente en campos como estos se aprende a través de la experiencia y muchas veces la experiencia no es la más grata. Y a medida de que se empezaron a desarrollar las obras civiles, se empezaron a identificar grandes posibilidades de accidentes y gracias a esto pues se están tomando las medidas necesarias para que esos accidentes no se repitan, así como afectar también a la población civil, porque normalmente cuando hay una obra civil grande también se pueden generar afectaciones a la comunidad, a las personas que están cerca de las actividades. Y básicamente esta resolución se encarga de esto. Ahora tenemos el decreto 586. Este decreto del 25 de febrero crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional con carácter permanente para diseñar y coordinar los programas de salud ocupacional. Y este, lógicamente, es un gran avance. ¿Por qué? Porque vamos a tener un comité que está de manera permanente haciendo procesos de evaluación de las acciones de salud ocupacional, de los programas de salud ocupacional que se están implementando. Se están dando cuenta si funcionan o si no funcionan. Y si no funcionan, pues se están mejorando. O sea, todo es susceptible de ser mejorado. Entonces, ahí vamos viendo poco a poco que hay una evolución en todos los programas de salud ocupacional que se piden a las organizaciones que sean implementadas. También tenemos la resolución 2013 del 6 de junio que reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Muy bien, ¿qué significa esto? Que hay una exigencia de que se creen esos comités que se encarguen de qué? De la higiene, la medicina y la seguridad industrial en los lugares de trabajo. Ya es una situación de exigencia donde se crean este tipo de comités y las organizaciones legalmente constituidas tienen que crear este tipo de comités, ¿ya? Entonces, estos comités paritarios, por ejemplo, que, que buscan darle un tratamiento y generar una responsabilidad, que haya un doliente dentro de las organizaciones, que haya un responsable, que haya una persona que esté pendiente de que no se presenten ningún tipo de situaciones que sean
adversas, que haya prevención, que haya una persona que se preocupe por que funcionen las cosas como deben funcionar, o un comité, ¿no? Un comité paritario donde hayan más personas involucradas, por ejemplo, en procesos de todo lo que tiene que ver con la medicina, la higiene, la seguridad industrial en los lugares de trabajo. Pues bien, hoy hablamos un poco sobre esta parte de la normatividad porque es necesario. Tenemos que entender que estas disposiciones que nos piden en las organizaciones o que nuestros jefes nos dicen que tenemos que seguir y tenemos que capacitarnos no son un capricho, ¿ya? Es una normatividad que surgió de la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en cuanto a su salud. Y también no solamente tampoco solamente de los trabajadores, sino de las personas, del entorno que está cercano a la organización. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre esto y básicamente sobre esta normatividad vamos a hacer una pequeña evaluación que ya debe estar en la plataforma. Entonces, este video les sirve de base o si no pueden consultar también de manera directa en el módulo del PDF que tenemos en la plataforma y ahí pueden responder el quiz. Listo chicos, espero que les haya sido de utilidad este video y estamos en contacto.